Porque la falta de grip y el sufrimiento se ha visto un poco desde el principio. Yo creo que se ha manifestado incluso en la salida que hoy ha hecho Fernando. Sí, que ha perdido posición además con Hülkenberg. También es verdad que las salidas en Monza, saliendo ahí en medio del paquete, si alguien te bloquea, pues te metes en la trayectoria mala. Moneda al aire, sí. Pero en general, era un fin de semana difícil para Aston Martin, que no quiere decir esto que ya la temporada... No, vamos a ir a Singapur y probablemente pase lo contrario, que Aston Martin esté fuerte, porque es un circuito que sí que es más parecido a un Hungría, más parecido a un Monte Carlo, más parecido a ese tipo de circuitos. Vamos a ver, que es otra historia, pero aquí sufrían y ha rascado 2 puntos. Pues mira, buenos son, había que rascar algo. Sí, el problema es que rasca 2 puntos Fernando, que está bien, malo que Ferrari evidentemente les ha sacado muchos puntos más y Hamilton también, pero vuelvo a insistir, ¿dónde está Stroll? Ni está ni se le espera, ¿eh? Y entonces, claro, al final es solamente Fernando sumando puntos en el Mundial de Constructores y así va a ser muy difícil. Bueno, de cara a Singapur, ¿Red Bull? A ver, Red Bull siempre. Red Bull siempre. Y veremos, porque en Singapur sí que es un circuito de más carga aerodinámica, no, el DRS sí que va a tener ventaja para Red Bull. Y eso es más Red Bull. Y eso es más Red Bull. Pero hay curvas lentas, eso es más Aston Martin. Hay muros cerca, sí. Alguien se puede equivocar. Vamos a ver un McLaren que también estará ahí. Ajá, cierto. Cuando hay mucha carga, McLaren no corre en recta, pero tiene carga. Es que vamos a reordenar y vamos a ver si Ferrari arregló el ala de Zandvoort, que no funcionaba, porque si la arregló, bueno, veremos un Ferrari, pero si tienen el ala de Zandvoort, vamos mal. Si eso es lo máximo que tenían, es poco para Singapur. No, claro, porque fue el hándicap que tuvieron durante todo el fin de semana en lo que estuvo sufriendo Carlos Sainz, ¿no? Si no han arreglado ese ala, adecuada. no han conseguido que ese ala funcione, y en Singapur, bueno, igual que en Zandvoort hay mucha humedad, las alas entran todavía más fácilmente en stall, en pérdida, no es... Tiene que ser una pieza diferente. Si la tienen, Ferrari puede estar ahí. Si no la tienen, pues otro Zandvoort. Llevan desde la semana pasada trabajando en eso y quedan 2 semanas por delante. ¿Da tiempo? Si es un retoque pequeño, sí. Si hay que hacerlo todo desde cero y no. Pero sí, yo creo que además es algo que ya deberían de saber de antes incluso. Pero sí, se puede. Ha sido un fin de semana difícil. Pero carrerón, porque estaba muy Exactamente, luchado, pero satisfechos. O sí. sea, es decir, difícil porque no había más, claro, pero satisfechos de que dentro de lo que había, Fernando le ha sacado la quinta esencia al coche y el equipo también. Buena estrategia. Hablaba ahora con los ingenieros y me decían, es que no teníamos goma en el primer stint ni en el segundo. O sea, es decir, las últimas vueltas han sido sobre hielo. Y yo me he pasado prácticamente todas las carreras viendo con este ojo la cámara subjetiva de Fernando. Ha habido alguna coletazo que le ha pegado en Lesmo 1, que yo pensaba que trompeaba, o sea, realmente, incluso en la última vuelta en parabólica, cuando ya ha pensado, uy, cuidado que Albon está reteniendo a Norris, también le ha pegado un trayazo saliendo en parabólica en la última vuelta, o sea, no tenía neumático, creo que le ha luchado como un jabato. No había más que un noveno hoy, te puedo asegurar que no había nada más, pero es que no había goma tampoco. Bueno, pues eso es importante. Ser una mala carrera, sumar 2 puntitos no está mal. Eso está muy bien y viendo lo que está sufriendo su compañero de equipo. Así que, Pedro, os vais con los deberes hechos y Singapur, sí, ya... Lo importante es en las peores carreras puntuar. Y yo creo que aquí pues ha puntuado poco, pero se ha puntuado y van a venir mejores. ¿Singapur pinta bien? Van a venir mejores. No cuidado, porque el soufflé, sabes que Antonio está ahí, que tampoco sé si le importa el soufflé a Antonio en el plató, ¿no? Porque un mensajito para Antonio, a ver si está despierto. Soufflé en italiano se llama soufflé también. Madre mía, madre mía. Yo no sé la estrategia que tiene Aston Martin últimamente, pero siempre que se despide un gran premio hay un tío de verde que duda de del valor que le doy yo al soufflé. O sea, es increíble. O bien Fernando Alonso, o bien Pedro de la Rosa. Luego si subo el soufflé, Pedro me para. Esto es para hacerlo viral, ya lo sabes. Antonio, es que les da vidilla. Que te queremos mucho. Que te queremos si mucho. yo te lanzo el soufflé, Pedro. Un beso, Antonio. Te lancé el soufflé. Estoy pensando en Singapur, Pedro. A ver, levántame el soufflé. Puedes luchar, pero sin riesgo, ¿eh? A ver, sin riesgo. ¿Qué dices? ¿Soufflé o chuflé? Es que no, ya no ni te entiendo, o sea, Antonio.